Dice en el versículo 1, Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Recuerden, el profeta Ezequiel profetizó al pueblo de Israel, como todos los profetas le profetizaron al pueblo de Israel, aunque hubo profecías que abarcaban también a las naciones. Pero Ezequiel, Dios lo llamó para ser profeta y ungido por el Señor para ese ministerio. Le tocó profetizar en un tiempo de apostasía, de descuido, donde el pueblo de Israel había caído en una sequedad espiritual. De tal manera que, de acuerdo al pasaje, el mismo Dios lo compara con huesos secos. No sé cuánto se han encontrado con huesos de animales, que especialmente en los campos muchas veces uno se encontraba con ellos, animales que morían en el monte, y después de mucho tiempo usted veía esos huesos que estaban bien secos, que aparecían. El profeta Ezequiel dice aquí que el Espíritu, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, lo llevó a un valle. El valle estaba lleno de huesos. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. O sea, una cosa tremenda. Para mí que fue duro para Ezequiel cuando se encuentra en un valle. Estamos hablando de un lugar llano, lleno de huesos, y la palabra dice que Jehová lo hizo como dar vuelta alrededor de los huesos. Fue como un perímetro que hizo alrededor de los huesos y comenzó a darle vuelta y a mirarlo. Pero también dice, eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. ¿Qué es lo que Dios quiere con el profeta? Dios le está mostrando al profeta la condición del pueblo de Israel. Dios, a través de los tiempos, siempre a la persona que está usando, ya sea en el tiempo del Antiguo Testamento, como en el tiempo apostólico, como ahora, siempre Dios le muestra a sus hombres, a sus líderes, a quien llama, le muestra la condición del pueblo. De tal manera que a Ezequiel le muestra un pueblo que cayó en una situación espiritual tan precaria que dice, lo compara con huesos secos, pero no solamente secos, secos en gran manera. Ahora, la parte que me llama la atención es cuando dice, y me dijo, hijo de hombre, esto sí me llama la atención, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Aquí sí me llama mucho la atención, porque ¿qué persigue Dios aquí con el profeta? Lo primero es presentarle la condición de los huesos que estaban secos. Cuando se habla de un hueso seco,
Estamos hablando de algo que necesita un milagro mayor que alguien que simplemente se murió. Por ejemplo, Lázaro murió y lo enterraron, tenía 4 días, pero todavía no era un hueso seco. Cuando la palabra habla de hueso seco en gran manera, está hablando de la condición de una persona que ya tiene demasiado tiempo muerto. Para llegar a ser un hueso seco, ustedes saben que cuando entierran a alguien, en los primeros días, esa persona entra en estado de putrefacción. Llega un momento donde su cuerpo se descompone, hay mucho mal olor, hay gusano y todo eso. Pero según va pasando el tiempo, ese cadáver, una vez se termina toda la materia, todo lo que es carne, la sangre que ya se secó, llega un momento que ya ese cadáver ni siquiera tiene mal olor, porque ya lo que está quedando son los huesos, y esos huesos con el tiempo ya no hieden. Entonces, cuando la palabra habla de hueso seco, está diciendo: hijo de hombre, te estoy levantando como profeta, y quiero que sepas que a quien tú le vas a profetizar son a personas muertas de mucho tiempo, y que lo que hay ahí son huesos, y que están secos en gran manera. Un ministerio muy difícil. A todos nosotros nos gusta predicarle a gente que están vivos. De hecho, hay predicadores que no les gustan ir a predicar a lugares donde la gente son fríos o donde hay hostilidad al evangelio. Y hay gente que si van a una iglesia y encuentran que esa iglesia no es muy caliente, ni siquiera quieren volver. Imagínense, a este profeta lo están mandando a predicarle a huesos secos en gran manera. Pero la parte que me llama la atención es cuando le dice el Señor o le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán? Usted quizá lo lee y solamente se queda diciendo, bueno, una pregunta más. No, hay que profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pregunta a Ezequiel cuando Dios lo sabe muy bien? ¿Vivirán? ¿Qué está esperando Dios de Ezequiel? Es una pregunta que usted tiene que hacérsela. ¿Qué está esperando Dios de Ezequiel? Porque le muestra un valle lleno de huesos y luego le pregunta: Ezequiel, ¿qué tú crees? ¿Vivirán esos huesos? Dios quiere saber si Ezequiel cree que esos huesos pueden vivir. Porque para Dios obrar, necesita que el instrumento sea parte de lo que Dios va a hacer. Y si el primero que no cree es el predicador, entonces Dios no puede obrar. Por eso, cuando usted le va a predicar a una persona perdida, no importa lo hundido que esté en el pecado, lo primero que tiene el predicador es estar seguro que lo que él está predicando, que la palabra que porta, tiene poder para levantar a ese que está caído. Inmediatamente usted no está creyendo lo que está predicando, es difícil que la obra se ejecute. Por eso Dios quiere escuchar de Ezequiel la respuesta. Porque aquí, en ese momento, Dios quiere usarlo. Recuerden que hay una parte que le toca a Dios y hay otra parte que nos toca a nosotros. Y Dios puede hacer las cosas desde el cielo con su poder, como hizo todo lo que hay por la palabra. Sin embargo, en el orden que está establecido por Él, ha querido que nosotros los hombres participemos de sus maravillas. Nos ha hecho, como dice el apóstol Pablo, colaboradores.
nos ha entregado, como dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Nos ha usado a nosotros para que seamos canales. El Espíritu Santo nos usa. Él podría salir hablando con voz por los aires, pero así no es que trabaja Dios. Él tiene que utilizar seres humanos para hablarle a los seres humanos. Entonces Dios quiere llevar a Ezequiel a un terreno donde él crea que esos huesos que están secos ahí se pueden levantar. Que en verdad para Ezequiel lo que hay en Ezequiel es un valle lleno de huesos, pero él todavía no sabe hacia dónde Dios lo está llevando. Todavía Dios no le explica lo que va a hacer con los huesos, solamente le está presentando huesos y son secos. Y esos huesos secos, Dios le dice a Ezequiel, mire, dime una cosa, Ezequiel, ¿vivirán? ¿Qué tú crees? ¿Ellos podrán vivir? Eso es como que Dios te diga a ti hoy, ese barrio puede cambiar. Mira, esos muchachos que están en el punto de droga, ¿tú crees que pueden cambiar? Esas prostitutas que andan por ahí vendiendo su cuerpo, ¿tú crees que pueden cambiar? ¿Tú crees que se puede sacar algo del ensanche Quisqueya? ¿Tú crees que esta República Dominicana puede cambiar a ser la mayoría cristiana? O sea, es como si Dios nos estuviera preguntando eso ahora. ¿Hasta dónde nosotros creemos que Dios puede obrar? Miren, lamentablemente, yo he hablado con personas que cuando le pregunto por su familia, me dicen, mira, ya yo ni oro por ellos. A esa gente, con esa gente nadie puede. Si usted dice que nadie puede, es porque ya usted dejó de creer que Dios puede levantarlo de donde están. Por eso le dice a Ezequiel, ¿vivirán, Ezequiel? Ahora me llama la atención la respuesta de Ezequiel, porque lo que le está diciendo como que no quería dar una respuesta terminada, sino que solamente le dijo, Señor, tú lo sabes. Oye, no es fácil decirle a Ezequiel, ¿tú crees que vivirán? Y dice, no, bueno, tú lo sabes, como le dijo Pedro cuando Cristo le dijo, ¿me amas? Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Señor, te amo. ¿Me ama? La tercera vez le preguntó, porque fueron 3 veces que él lo negó. Ahora Cristo 3 veces le pregunta que si lo amaba. Y a la última pregunta que le hace Cristo dice Pedro, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Entonces aquí el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. El único que sabe si esos huesos vivirán, eres tú. Yo no me siento en la capacidad de decirte sí o no. Ahora, tú sí lo sabes. Ahora, dice la palabra, me dijo entonces, oigan esto, profetiza sobre esos huesos. Oye, aquí está la situación. Wow, gloria a Dios. Lo primero, Ezequiel, ¿tú crees que ellos vivirán? Bueno, Señor, tú lo sabes. Yo no sé, tú lo sabes si vivirán. Ahora, ante esa respuesta, viene Dios y le dice al profeta, ok, ahora te toca a ti soltarle la palabra a esos huesos. No soy yo que voy a dar una palabra desde el cielo con trueno, con voz de trueno, y voy a que ellos se levanten. No. A ti te toca ahora decírmele a esos huesos la palabra profética. Oigan qué cosa tan tremenda. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos. Tú, no yo, tú. Yo quiero que la iglesia entienda el poder que tenemos. Yo espero que nosotros entendamos lo que nos han puesto en la mano.
Yo sospecho que hay cantidad de personas, hasta predicadores, que no saben lo que administran. Lo que nosotros portamos no es cualquier cosa. Oiga como le está diciendo Dios al profeta. ¿Tú crees que vivirán? Tú lo sabes. Ah, ok, yo soy el que lo sé. Ok, te devuelvo la bola. Profetízale ahora tú. Eres tú que le va a hablar. Porque yo te traje a este valle de huesos y te traje con una misión. Y la misión es que tú con tu boca suelte la palabra profética a esos huesos. Porque Dios lo que hace es, cuando tú das la palabra, entonces Dios ejecuta. Por eso fue que le dijo a Moisés, cuando le estaba pidiendo en el Mar Rojo, y Dios le dijo, ¿y qué tiene en la mano? Extiende tu vara y divide el mar. En otra palabra, tienes que usar lo que ya yo te di. Entonces Ezequiel recibe del Señor la palabra que le dice, profetiza sobre esos huesos. Ezequiel, te toca a ti, yo te estaré mirando. Yo estaré aquí solamente observando ahora lo que tú vas a hacer. Porque a mí como predicador, a mí como pastor, a ti en la posición que Dios te ha puesto, te toca hacer lo que te mandaron. Y detrás de ti está Dios con su poder para apoyar lo que tú estás haciendo. Gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo cuando oraba que oraran para que Dios acompañara su predicación con señales y prodigios. Por eso el que no ejecuta, el que no se lanza a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, el que no profetiza, el que no da la palabra, no va a ver a Dios obrando. Por eso le dijo el Señor a Ezequiel, profetiza sobre los huesos. Quizás tú no estás muy seguro si vivirán o no, pero pronto te darás cuenta. Le dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Eso es Ezequiel que está recibiendo de Dios lo que le va a decir. Entonces le dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Esas son las palabras que le está dando Dios al profeta para que el profeta se la dé a hueso seco. No es a una iglesia de 500 miembros atenta escuchando un mensaje. Es a huesos secos. Ahora, viniendo ahora al siglo, al 2022. ¿A cuántos de nosotros le estará diciendo Dios hoy? Profetízale a los huesos secos. Si hay algo hoy, mis hermanos, es que hay una cantidad de gente seca aún en las iglesias. La sequedad espiritual es cuando se pierde la esencia. Cuando la gente se muere, aunque sigue vivo. Cuando llega esa apatía, eso era lo que le estaba pasando al pueblo. Y más adelante Dios se lo dijo. Cuando el pueblo pierde la pasión, cuando lo espiritual ya no le llama la atención, cuando las iglesias se convierten en club social, donde los cultos ya no tienen presencia de Dios, donde lo que hay son programas humanos, donde falta la palabra profética que levanta, que liberta, que salva, que sana. Entonces, nosotros estamos llamados a profetizarle a esos huesos secos para que escuchen palabra de Jehová.
Me llama la atención también que dice el versículo 7, profeticé. Gloria a Dios porque obedeció. Porque lo mío es profetizar. Lo mío es hablar la palabra. A mí no me toca hacer la obra. A mí me toca hablar la palabra. No estoy muy seguro si Ezequiel estaba con fe. Yo creo que por la respuesta que le dio al Señor, él no estaba creyendo mucho de que unos huesos así tan secos se levantarían. Y como le dijo al Señor, bueno, eso eres tú que lo sabes. El único que lo sabe eres tú. No creo que él tenía mucha fe. Pero una vez Dios le da la orden y le dice, mira, profetízale a esos huesos secos y dile esto y esto. En el versículo 7 dice la palabra, profeticé. Gloria a Dios porque lo hizo. Gloria a Dios porque lo hizo. Aunque no tenga el deseo, hazlo. Aunque no tenga toda la fe necesaria, hazlo. Obedece. Ah, no, que Dios hace tiempo que me mandó a predicarle a ese tío mío que es más malo que Satanás. Olvídate de que sea malo, vaya y predíquele. No, que el hermano mío tiene un altar y que yo creo que a ese es perder el tiempo. No, profetícele, vaya y háblele. Ese es un hueso seco. Ese hueso seco que es tu familiar, que es esa persona que la ve difícil, Dios te dice, ve y profetízale. Porque el poder de la palabra no hay quien pueda resistirlo. Entonces dice, profeticé como me había mandado. Y me encanta esto, gloria a Dios. Versículo 7, oigan, me fue mandado y dijo, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Gloria a Dios. Oigan esto. Santo es el Señor. Hubo un ruido. Palabra profética, palabra de Dios, palabra de poder. Produce un ruido. Siempre que hay vida, hay ruido, hay movimiento. Por eso, cuando descendió Jehová al monte Sinaí y le entregó a Moisés la tabla de la ley, dice que el monte Sinaí temblaba. Hubo un temblor fuerte mientras Moisés recibía la tabla de la ley. Por eso dice más adelante David, ¿qué te pasó, monte Sinaí, que temblaba? Y decía, es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Pero cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el aposento alto se estremeció y hubo un viento recio que soplaba, que llenó la casa donde estaban sentados. Y ahí todo el que estaba ahí cayó bajo un poder tan grande que parecía que estaba borracho. ¿Por qué? Porque había movimiento. Movimiento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Lo que indica que donde quiera que desciende la vida, el Espíritu, hay movimiento, hay ruido. Oiga lo que dice. Hubo un ruido, dice el profeta. Hubo un ruido. Cuando él soltó la palabra, antes no. Los huesos estaban ahí secos todos. Dios le da la orden a Ezequiel. Ahora Ezequiel obedece y profetiza. Si Ezequiel no obedece, no hay un ruido. Ojalá que me entiendan. Tiene que haber obediencia para que ocurra el ruido. Si se mete Ezequiel en miedo y dice, ¿cómo yo estoy loco para hablarle a unos huesos que están ahí? Yo soy loco para hablarle a unos huesos secos. No, pero el que te mandó y que tú le dijiste, tú lo sabes si vivirán.
Ese sabe lo que está haciendo. Y él te dijo, profetízale y dile a esos huesos, oí palabra de Jehová, voy a poner tendones, voy a poner masa y vivirán. Entonces dice él, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Yo lo lamento por tanta gente que se molestan con los pentecostales porque nosotros que somos muy emocionalistas y que nosotros hacemos muchas cosas que son innecesarias. Pero es que el Dios que yo conozco en la Biblia siempre se ha manifestado con movimiento, con ruido, con fuego, con resplandor, con temblor. Por donde quiera que se ha manifestado Dios, nunca ha sido en un estado pasivo. Nunca ha sido en un estado de insomnio. Siempre lo ha hecho con movimiento, con fuego. Entonces dice aquí, hubo un temblor también. Y oigan lo que pasó. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esos huesos que estaban secos, hacían tiempo que estaban esperando ese movimiento. Por eso yo le digo a la iglesia y le digo a todo el que está ministrando, a los pastores, hay que tratar de que en la iglesia haya movimiento. Estamos ministrándole a una generación atada. La gente que va a las iglesias hoy, la mayoría ya han fumado droga. Algunos vienen con pactos satánicos. Son gente atado por tantas cosas del diablo. Y no van a ser libres si se meten a una iglesia de muertos, de hueso seco. No van a ser libres si llegan a un lugar donde no sienten que las cadenas se les rompen. Por eso dice aquí la palabra, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, dice Ezequiel, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Todo eso ocurrió mientras Ezequiel profetizaba. Pero dice, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu ahora. Vuelvo y recalco lo que significa, no yo que soy el pastor, usted también, el nosotros darle esta palabra de vida a la gente. Estamos hablando de que esa palabra tiene poder para transformar. Yo tengo mucha fe en lo que puede hacer la palabra de Dios. Eso es un poder. A veces me pongo yo a pensar, mis hermanos, me pongo yo a pensar en el poder que Dios ha puesto en mi mano y en la tuya. Y yo te lo digo con testimonio, porque yo tengo cantidad solamente de personas que se iban a matar. Yo les puedo hablar, yo creo que paso de más de una docena de personas que tengo en testimonio que me han llamado, que ya se han ido a matar. Y por oír una palabra profética, están vivos hoy. Yo le hablé a ustedes de ese señor que me llamó una vez de Nueva York, pastor del Orbe, Dios le bendiga, amén. Y me dijo, yo soy un hombre que estoy vivo porque llegó a mi mano un CD suyo en aquellos tiempos que yo recuerdo que reproduje más de 50,000 CD y nosotros lo vendíamos al costo. Yo tengo todavía, por ahí tengo una máquina de reproducir. Y él se iba a quitar la vida en Nueva York. Y cuando estaba en el sótano, la mamá le dijo, mire, llévese ese CD. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, primero escúchalo. La mamá como que le notó que tenía malas intenciones. Y me dice él que fue al sótano, donde se iba a quitar la vida, y puso el CD primero. Y cuando lo escuchó, se paró de ahí y dijo, no me voy a quitar la vida nada. Se arrepintió. Y cuando él me llamó, ya le estaba sirviendo al Señor. Es uno de los testimonios que yo le puedo contar. ¿Qué pasó con ese hombre? Un hueso seco que recibió palabra y está vivo. Entonces, yo creo mucho en el poder de la palabra.
Yo creo mucho. No, nunca se rinda porque usted ve a alguien demasiado perdido. No importa lo perdido que esté. Porque estos huesos a lo que le profetizó Ezequiel estaban en una condición que no se le veía esperanza. Por eso subió, dice, profetiza al Espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Está diciéndole aquí el profeta. ¿Qué nosotros podemos ver aquí en este pasaje? Que Dios tiene un marcado interés en utilizarnos para que todos esos huesos secos que andan por ahí reciban la vida. Hay una cantidad de cristianos que no se dan cuenta lo que portan. Y eso es muy, muy lamentable, que usted no sepa lo que porta. Que usted, cuando vea a una persona que le está contando un problema, usted lo esté mandando a donde el psicólogo o el psiquiatra, o lo esté mandando a donde cualquier persona por ahí, ignorando que usted tiene una palabra que le puede ayudar a salir de su situación. Por eso Dios se interesó en que Ezequiel le diera la respuesta sobre si él creía que esos huesos podían vivir. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos aquí hablando de un pueblo que se enfrió tanto que el mismo pueblo decía, ya para nosotros no hay esperanza de levantarnos. Esto es importante que lo oiga personas que aún están en el evangelio pero se han enfriado, han perdido la vida espiritual, están secos. En otro tiempo estaban llenos de Dios, ahora se encuentran vacíos. El pueblo se sentía tan vacío que decía, nuestra esperanza se fue y somos del todo destruidos. Por tanto, le dice aquí el Señor a Ezequiel, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea, yo lo voy a sacar de esa situación en que se encuentran, donde ustedes mismos han declarado que no se levantarán. Porque llega un momento, hermanos, que la gente se descuida tanto espiritualmente que el enemigo llega a convencerlo de que no podrán salir de su situación. Y yo siempre le he dicho que no importa lo frío que esté un cristiano, lo descuidado que esté un cristiano, no importa si se pone, como dicen, donde el capitán lo vea, si comienza a ayunar, comienza a congregarse, comienza a leer la Biblia, comienza a juntarse con gente de Dios, en pocos días se va a sorprender del cambio que va a operar. Ahora, eso no va a pasar si usted sigue montado en el mismo caballo. Dicen que no se consiguen resultados diferentes haciendo lo mismo. El pueblo decía, el mismo pueblo decía, de que estaban tan secos
que no saldrían de su situación. Y le está diciendo Dios, ahora profetízale, porque yo lo voy a levantar y sabrán que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabré que yo soy Jehová que le hablé, y lo hice, dice Jehová. Dos enseñanzas aquí antes de terminar, que son las que a mí más me ha llamado la atención. La primera, que para Dios no importa lo perdido que esté un ser humano o lo descuidado que esté un cristiano, Dios lo levanta de ahí. Y la otra parte es, y eso sí, no solamente me da gozo, sino también que me da cierto temor, porque me doy cuenta que para Dios ejecutar lo que quiere hacer en esta tierra, necesita de nosotros. Eso está clarísimo en la Biblia. Y si usted analiza todo lo que Dios ha hecho en esta tierra, ha utilizado a hombres. Usted debe decirse ahora mismo, Señor, gracias porque tú me utilizas. Señor, gracias porque soy parte de este proyecto. Porque yo fui elegido para llevarle vida a los que están muertos. Y esta no es una obra del pastor, del evangelista, del profeta. No, esta es una obra de todo aquel que ha sido llamado por Dios. Posiblemente